Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en X, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo una historia, recomendación de hace ya varios meses de Flor Tossini, de Buenos Aires, Argentina. Gracias, Flor, por la sugerencia. Esta es la primera parte de la historia de José Doráncel Vargas, mejor conocido como el Comegente. José Doráncel Vargas Gómez, conocido como Dorángel por error de los medios, nació el 14 de mayo de 1957 en la localidad de Mérida, en Venezuela, en el seno de una familia pobre, dedicada al cultivo de la tierra. Desde pequeño, dio muestras de comportamiento extraño. Fue arrestado en 2 ocasiones por delitos menores. Sus primeros crímenes fueron robar animales de granja, ganado, para alimentar a sus 10 hermanos. A finales de los 60s, cuando cursaba el 6º grado de primaria, su padre fue llamado a la escuela. Su profesor se quejaba del comportamiento de Doráncel. Le dijo que el niño no podía quedarse quieto, no ponía atención. Ese fue solo el primer incidente. Algún tiempo después, mientras caminaba con uno de sus hermanos menores, comenzó a pelearse con espíritus que solo él veía. En otra ocasión, mientras su hermano trataba de protegerlo, Doráncel se lanzó contra él, atacándolo con un machete. Afortunadamente, pudo correr y protegerse. Este tipo de incidentes continuaron repitiéndose, hasta que en un momento, en febrero de 1985, él acusó a su familia de tratar de envenenarlo, con machete en mano, que ya no soltaba. Salió a la calle, gritando, acusando a espíritus y atacando a quien se atreviera a acercarse. Su madre no tuvo otra opción más que llamar a la policía. Después de ser controlado por 6 agentes, fue llevado al conocido como manicomio de Peribeca. A su llegada, al que servía como albergue para enfermos mentales, Doráncel fue diagnosticado con, cito, psicosis aguda, síntomas de desorden de personalidad, trastornos de pensamiento y alucinaciones. Durante su estancia en ese centro, él no manifestó el mismo comportamiento violento, gracias a los medicamentos que recibía. Su padre lo visitó con frecuencia y solo 2 meses y medio más tarde fue dado de alta por, cito, remisión de sus trastornos. Es decir, ya no presentaba alucinaciones ni delirios. Sin embargo, una vez de regreso a su casa, dejó de seguir el tratamiento médico, por lo que las alucinaciones y comportamiento errático volvieron.
Dorancel se enfrentaba a los espíritus. Él decía, cito, «Me dicen que me mate, que me ahorque. ¿Por qué no se ahorcan ellos?» Su familia le temía. Cada que su madre lo regañaba, él la amenazaba con un cuchillo. Sus hermanas se encerraban en sus habitaciones cuando él tenía uno de sus ataques, los que sucedían casi a diario. Solo 2 meses después de haber regresado a su casa, decidió irse. Tomó algunas pocas cosas y emprendió camino a Valencia, luego a Caracas y otras ciudades. Por los próximos 4 años, su familia no sabe nada de él. A finales de 1989, regresó a su casa, donde su familia no hizo más que darse cuenta que él había terminado de enloquecer. Después de solo unas semanas, donde de nuevo amenazaba a su familia, salió de su casa. Pasarían 3 años más para que su familia tuviera más noticias de Dorancel. En marzo del 92, él fue detenido al intentar robar unas vacas torpemente. La policía llegó cuando él simplemente se encontraba arreando las cabezas de ganado de una finca cercana. Dorancel fue detenido y el juez Héctor Alfredo Mora lo sentenció a 2 años en la cárcel de Santa Ana. Era el mes de mayo. Él estaba por cumplir 35 años de edad. A una semana de su llegada al penal, Dorancel fue enviado al Hospital Central de San Cristóbal para que le practicaran un examen psiquiátrico. El resultado, como era de esperarse, fue de psicosis aguda. María del Rosario Paulini, jueza penal, determinó que el preso debería ser enviado a un centro psiquiátrico. Para ser preciso, el albergue para enfermos mentales de Peribeca, donde había sido internado 7 años atrás. Los documentos fueron firmados. Dorancel saldría de prisión para ser enviado a Peribeca. El proceso se llevó a cabo, y a solo 7 semanas de su encarcelación, Dorancel es transportado al hospital, donde nuevamente fue evaluado y se determinó que él no era consciente de su enfermedad mental. En ese momento, mostró una actitud sumamente pasiva. No daba señas de sufrir alucinaciones, por lo que el médico encargado anotó en su historial, cito, esquizofrenia residual con un signo de interrogación. Esta segunda institucionalización no duraría mucho. Solo 50 días después de su llegada, los médicos decidieron darlo de alta, argumentando que ya estaba recuperado, que ya no sufría de trastornos y que Dorancel estaba listo para regresar con su familia. Pero en esa ocasión, su padre no fue a recibirlo. Se negó, temiendo que, una vez fuera, sus comportamientos regresaran. Unos días después, fue Maritza, su hermana mayor, quien se apiadó de él y fue a Peribeca a recogerlo. Era julio de 1992. La estadía con su familia, de nuevo, no duró. Después de solo unas semanas, Dorancel salió de la casa familiar y emprendió un recorrido que le llevaría años de caminar entre calles para nunca regresar a su casa. Después de unos meses, llegó a Tariba,
donde encontró refugio cerca del distribuidor vial que sale de San Cristóbal y conecta la autopista del pueblo de Cordero. Justo debajo del puente de ese distribuidor, él escarbó y construyó una cueva larga, oscura, básicamente una ratonera, pero suya. Doráncel comienza a volverse parte del poblado de Tariba. La gente lo reconoce, ya que siempre caminaba por el pueblo. Lo veían durmiendo en las bancas de la plazuela. Algunos de los paleros son trabajadores que llenan camiones de volteo con arena y grava cerca del río Torbes. Ellos se divertían con sus disparates, pero otros lo veían con cierta desconfianza, le temían. Esa fue su vida por los siguientes años. El 21 de enero de 1995, Cruz Moreno, uno de los paleros de la zona, se encontraba bebiendo en un bar en Tariba. Cuando llegó el momento de irse, y como siempre hacía cuando estaba borracho, tomó un atajo, un camino por la parte baja del puente que pasaba sobre el río. Quería ahorrarse unas cuadras de camino. Sin embargo, esa noche sería la última de su vida. El día siguiente, al preocuparse por no haber llegado, su familia salió en búsqueda de Cruz. Pasaron por los bares que él acostumbraba a ir. Al no encontrarlo, decidieron ampliar la zona de búsqueda a los pueblos vecinos. A esa búsqueda se le unen amigos y familiares, incluido Franklin, sobrino de Cruz. Al no poder encontrarlo en los bares de costumbre, comienzan a buscarlo en burdeles, construcciones e incluso hospitales y cárceles, sin ningún resultado. 2 semanas más tarde, José, hermano de Cruz, decidió acudir a las autoridades. La policía comenzó su investigación, sin muchas pistas que seguir. El 7 de febrero, 2 paleros que caminaban cerca del distribuidor de Cordero encontraron, entre la maleza, una mano humana. La mano, en proceso de descomposición, con varios días a la intemperie, solo mostraba restos de piel seca pegada a los huesos. Los paleros corrieron a la comisaría cercana, donde dieron aviso a las autoridades. La policía llegó al lugar y buscaron más evidencia. Encontraron una segunda mano, algunos pedazos de piel seca, algunas bolsas y botes con vísceras y, semienterrada, una columna vertebral casi entera, con algunas costillas aún unidas. No muy lejos, había algunos pedazos de hueso que pertenecían a un cráneo. Había sido fracturado en varios puntos. A un lado, dientes, 2 pies, fémures, tibias y peronés. La noticia del hallazgo no recibió mucha cobertura. Los pocos diarios que decidieron publicarla ni siquiera lo hicieron en su primera página. El 25 de febrero, un buen amigo de Cruz, Francisco Antonio López, conocido como Toño, fue encontrado caminando por las calles del barrio, muy borracho. Él iba diciendo a todo aquel con el que se topaba que él sabía qué había pasado con Cruz. Él aseguró que su amigo estaba muerto y sabía quién lo había matado. Cuando los detectives
se enteraron de esto, decidieron detenerlo en calidad de sospechoso para interrogarlo. Al ser cuestionado, Toño dijo que sospechaba de Doráncel, el loco que vivía bajo el distribuidor de Cordero. Toño fue liberado. El agente Mendoza, encargado del caso, interrogó a otros paleros y pordioseros del área. Todos fueron descartados, pero también todos coincidían en algo. Desconfiaban de el loco Doráncel. El 6 de marzo del 95, los restos fueron identificados como los de Cruz Moreno, el palero que quiso ahorrarse unas cuadras después de haber estado tomando en enero de ese año. La investigación descubrió que Cruz había sido golpeado varias veces en la cabeza hasta perder el conocimiento, pero pronto murió, ya que uno de los golpes había fracturado su cráneo. Después, con un objeto afilado, habían cortado sus manos y pies, pero además desollado gran parte de su torso. Finalmente, fue sometido a un minucioso desmembramiento, separando casi todos sus huesos. La mayor parte de las vísceras fueron desechadas y algunos de los músculos cortados hasta quedar reducidos a filetes para finalmente ser envueltos en papel celofán. Una semana después, Mendoza, junto con algunos hombres de la zona, incluido Franklin, salieron en búsqueda del principal sospechoso, Doráncel. Fueron bajo el puente, donde frecuentemente se le veía. Encontraron su cueva, su madriguera. Allí estaba él. Gritaba, los amenazaba con una lanza. Entre todos, pudieron finalmente derribarlo y controlarlo. Ya detenido, una comisión llegó a investigar el lugar donde vivía. Encontraron algunas armas, básicamente metales afilados, una sierra, cuerdas y recipientes con trozos de carne en descomposición. En los meses siguientes a su detención, y mientras se llevaba a cabo el proceso en contra de Doráncel, las autoridades descubrieron que ya había estado preso en 1992 y puesto en libertad. El 20 de marzo, es llevado a la unidad de pacientes agudos del Hospital Central de San Cristóbal, donde también descubren que había sido institucionalizado en el 83 y diagnosticado con síntomas tempranos de esquizofrenia. Finalmente, en octubre del 95, Doráncel es enviado por segunda vez al penal de Santa Ana. A su llegada a Santa Ana, el mismo Doráncel informó de su condición a los empleados. Cito: manifiesta tener trastornos mentales. Inicialmente, fue puesto en un calabozo individual, por seguridad, no solo de él, sino de cualquier otro a su alrededor, incluidos los guardias. Su celda, de 3 por 5 metros, ubicada en el ala de máxima seguridad, solo fue ocupada por un par de meses, ya que cuando se vio que no era tan peligroso como se creía, fue enviado al pabellón número 1, el de buena conducta, con el resto de la población. Los otros presos lo ven con cierta duda. Hay quienes temen de él, comegente, como había sido llamado por los medios. Pero su tranquila apariencia dista mucho de la terrible imagen que había sido pintada por los mismos.
el encargado de la prisión, sabía que cuando algún reo causaba problemas, lo amenazaba, diciéndole que lo iba a encerrar con el comegente. La estadía de Doráncel en la cárcel fue muy diferente a lo que se esperaba. Él siempre se comportó muy tranquilo. Era solitario, pacífico. Cuando en ocasiones fue sorprendido con un pedazo de metal que había afilado, él lo entregaba de manera muy dócil. Los días de visita familiar, nadie llegó a ver a Doráncel. El penal no contaba con la ayuda psicológica ni psiquiátrica que él tanto necesitaba. Durante ese tiempo, continuó presentando ataques de paranoia. Se le escuchaba, por las noches, pelear con enemigos invisibles. Gritaba, lloraba y maldecía. En ocasiones, dejaba de comer por varios días, hasta que el director del penal se acercaba y trataba de convencerlo de ignorar a los espíritus que lo atormentaban y comiera algo. Solo 20 meses después de ser encarcelado, el viernes 13 de junio de 1997, el juez José Guillermo Espitia emitió una orden de liberación para Doráncel. La decisión vino después de haber evaluado los exámenes psiquiátricos, en los que se solicitaba la anulación de la pena por, cito, enajenación mental y falta de indicios que determinen acciones de canibalismo. La orden de liberación fue enviada al penal ese mismo día. Más tarde, ese viernes, José Doráncel recibió los documentos que confirmaban su libertad, sin realmente entenderlos. El guardia en turno le indicó tomar sus posesiones. Doráncel salió de su celda, con sus pocas pertenencias en mano, dirigido por el guardia. Este lo acompañó hasta la puerta de la prisión, la cual abrió con una penosa lentitud. Una vez abierta la puerta, Doráncel observó el mundo exterior. El empleado simplemente le dijo, cito, «Vamos, camine». Sin tener más que hacer, él comenzó a caminar. Caminó hasta encontrarse con alguien, la primera persona, a quien le extendió la mano para mendigar. Era lo único que él sabía hacer. Sin embargo, su liberación fue un error. El lunes siguiente a esta, el mismo juez envió otro documento al director del penal, en el cual le indicaba transferir a Doráncel al albergue para enfermos mentales de Peribeca. Cuando el director recibió este segundo documento, llamó de inmediato al juez para indicarle que no podía cumplir con su solicitud, ya que el preso había sido liberado por orden de él mismo el viernes anterior. Un retraso en la burocracia gubernamental hizo que el segundo documento llegara 3 días después, demasiado tarde, cuando el criminal ya había sido puesto en libertad. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.